El concepto de spin-off es tremendamente delicado. Que un personaje secundario funcione en una película y que incluso alcance más reconocimiento que los propios protagonistas no le convierte necesariamente en objeto de su propia aventura. Existen casos excepcionales como el Inspector Clouseau de la Pantera Rosa, quizás el más emblemático de todos, del que en la cinta original estaba previsto que fuera meramente un personaje colateral, pero la habilidad de Peter Sellers para eclipsar a todos a su alrededor, aunque sus nombres fueran David Niven o Claudia Cardinale, hizo necesaria la emancipación del personaje, inaugurando una prolífica carrera en solitario. En el cine de animación es habitual encontrar personajes secundarios de peso que cumplen una función decisiva en la obra. Disney, por ejemplo, siempre ha sido muy eficaz a la hora de generar este tipo de personajes, e incluso algunos de ellos han conseguido después reconvertirse en protagonistas de su propia serie de animación, dígase el caso de Timón y Pumba o Buzz Lightyear, aunque en este caso más bien se trataba de un protagonista que se independizaba de su película original y pasaba a recrear su propia fantasía. En lo referente a DreamWorks, tras presentar el personaje del gato con botas en Shrek 2, enseguida pareció necesario concederle su propia aventura. El problema es que esta cinta llegó a destiempo cuando ya la franquicia del Ogro Verde estaba en decadencia y tampoco el enfoque escogido resultó el más adecuado. Y es que lo que a priori en pequeñas dosis puede dejar buen sabor de boca y apetencia por más, en solitario quizás resulte excesivo o evidencie las carencias de los personajes. Disculpen la digresión, pero particularmente, pese a lo fantástico de su presencia cinematográfica anterior, el spin-off de los Minions nos escama por miedo a que una sobredosis de estos personajes finiquite su frescura y originalidad. Dicho todo esto, entremos pues a comentar la película que aquí nos ocupa. No nos consideramos fans de la trilogía de Madagascar. De las 3 entregas, la única que logró entretenernos fue la última, más por su virtuosismo visual y cromático que por cuestiones de guión o personajes. Nunca nos entusiasmaron Alex, Marty, Merman y Gloria, más bien nos parecían personajes anodinos y sin gracia, algo que se incrementaba aún más con el inocuo doblaje español, por mucho que incluyera nombres como Paco León, Alexis Valdés, Belén Rueda, Gonzalo de Castro y Manel Fuentes. Eso sí, como la mayoría coincidimos en que lo más destacado de la función recaía en la presentación de aquel grupo de pingüinos paramilitares y el desbordante Rey Julian. Esa impresión no cambió con las secuelas posteriores y se confirmó con la serie de animación para televisión, donde gozosamente se prescindía de los personajes principales y se les daba cancha a los secundarios. Con una animación más limitada, como es lógico, las 3 temporadas de Los Pingüinos de Madagascar resultan mucho más dinámicas, divertidas, originales y frescas que sus hermanas mayores cinematográficas. Lo ideal, por lo tanto, de cara al spin-off era poder combinar el tono y los guiones de la serie con el lujo visual de las películas originales, y afortunadamente podemos decir que así ha sido. La trama de la película comienza con un flashback a los orígenes de los personajes, para posteriormente colocarnos allí donde finalizaba la acción de Madagascar 3. Apoyándose en la carismática personalidad del equipo, la película nos emplaza a una trama de espionaje con referencias obligadas a la saga Bond, pero también al cine de acción contemporáneo con Michael Bay y sus planos ralentizados de personajes con explosión de fondo que son ya marca registrada, o al cine de superhéroes. De esta manera, la acción nos va desplazando por diferentes localizaciones, siempre jugando con el gag visual, el chiste ingenioso y el virtuosismo visual. La película muestra un ritmo perfecto, no dejando en ningún momento que el espectador se evada de la imagen y manteniéndole siempre atento a los giros de la acción y el movimiento continuo de los personajes. Al cuarteto principal, ya conocido por el público y del que poca novedad se nos descubre más allá de su origen, la cinta ofrece nuevos y divertidos personajes, empezando por el villano de la función, Dave el Pulpo, un auténtico terrorista megalómano que en versión original cuenta con la voz de John Malkovich,
y siguiendo con el equipo Viento Norte, un grupo adiestrado y con todo tipo de equipamiento tecnológico que dan juego tanto a la espectacularidad visual de la película como a la parodia de las grandes superproducciones del Hollywood reciente. A lo visual se suma el apartado musical, con una potente partitura compuesta por Lorne Balfe, que bebe del John Barry de Bond, fabulosa la canción He's Dave, compuesta por el compositor e interpretada por Anthony Quinn, y lo fusiona con la escuela Zimmer, para ofrecer una partitura que perfectamente valdría para una superproducción de cine de espionaje actual, pero que combinada con la imagen potencia el valor paródico de la cinta y los guiños postmodernos de la misma. Si el pasado verano DreamWorks tocó techo con la espléndida Cómo entrenar a tu dragón 2, ahora cierra el año de manera espléndida con un divertidísimo entretenimiento como es Los pingüinos de Madagascar. Esperemos que el éxito de la película no empuje al estudio a sobreexplotar la franquicia, como sucedió con Shrek, y que las próximas aventuras de Capitán, Rico, Kowalski y Soldado mantengan el mismo nivel de diversión, humor y esplendor visual de esta. Tra la 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 la.